Hola, ¿cómo están? Qué gusto me da estar esta tarde con ustedes, ya en el ocaso, oscureciéndose. ¿Cómo han estado? Espero que todos bien, bendecidos, felices, contentos y entusiasmados por tomar su clase de principios bíblicos para triunfar, que estamos compartiendo de la palabra de Dios los jueves, todos los jueves a las 7 de la noche, y no dejen de invitar a otros amigos, familiares, hermanos en la fe o conocidos que ustedes quieran compartirles de estas clases para que ellos empiecen a tener una, una vida con Dios, una vida con el Señor, a fin de que sean cada vez más bendecidos y más felices, porque si algo quiere Dios es que seamos completamente felices. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que vivamos en este mundo aún así como está, en su reino, en el reino de Dios y su justicia, que es como si estuviéramos en el paraíso, como si estuviéramos en el Edén. Por eso es que Pablo dijo, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque ahora somos cielícolas. Ahora somos cielícolas en Cristo Jesús, gracias a Él, gracias a su amor y a su sacrificio y a la salvación que nos dio a través de dar su vida en la cruz por ti, por mí, por todos nosotros. Y bueno, nos quedamos en la clase pasada, nos quedamos estamos viendo la clase número 2, que es ¿cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios? Y empezamos a ver que tenemos que basar nuestra vida en la verdad de la palabra de Dios y no en sentimientos y emociones, ¿verdad? Porque los sentimientos y emociones cambian constantemente, pero si basamos nuestra vida en lo que dice la palabra de Dios y tomamos entonces como referencia la palabra de Dios, nuestra vida va a cambiar. Nuestra vida va a ser completamente como dice la palabra de Dios. Va a ser edificada, va a ser exhortada, va a ser consolada. Va a estar en un constante proceso de desarrollo, crecimiento y madurez que cada vez nos va a empoderar más en Cristo Jesús para que nosotros vivamos como Dios quiere que vivamos. Cuando la palabra de Dios dice el justo por la fe vivirá, el concepto vivirá refiere a un estilo de vida, a un nivel de vida. Dios está diciendo el justo por la fe vivirá, pero por la fe en mí y en mí, como yo quiero que viva, y es en el mejor estilo de vida que tú puedes imaginar. Recuerda que el último mártir fue Jesucristo y precisamente Él se hizo mártir para que nosotros no lo fuéramos. Él se hizo pobre dejando todo lo que tenía en el cielo y viniendo aquí a esta tierra a fin de que nosotros fuésemos ricos y precisamente aquí en la tierra. Hay gente que cree que vamos a ser sanos cuando lleguemos al cielo y que vamos a ser ricos cuando lleguemos al cielo. Allá no se necesita la sanidad porque allá no hay enfermedades. La sanidad se necesita aquí, que hay enfermedades, aquí. Y allá no necesitas la riqueza porque allá no existe la pobreza. Allá todo está perfecto, está bien. Las calles son de oro, las calles son de piedras preciosas. ¿Dónde necesitas las riquezas? Aquí. La Biblia dice claramente que el oro y la plata son de Dios, lo que quiere decir que toda riqueza es de Dios y el dinero es de Dios. El dinero es de Dios y el dinero es una bendición de Dios para los hijos de Dios. El dinero, a lo mejor va a sonar raro lo que voy a decir, pero el dinero es parte del amor de Dios para nuestra vida.
aunque usted no lo crea. Cuando usted ama a alguien, ¿qué hace? Le da dinero para que no le falte nada. Si usted ama a su esposa, a sus hijos, les da dinero y usa el dinero para que no les falte nada. Y para eso es el dinero, para que no haya escasez. Cuando uno ama, uno da lo mejor, ¿cierto o no? Uno da lo mejor cuando uno ama. Y realmente el dinero es parte del amor de Dios porque es provisión, es provisión. Recuerda que la Biblia no dice que es más fácil meter a un camello, pasar a un camello por el ojo de una aguja, a que un rico entre en el reino de los cielos. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice a que un avaro entre en el reino de los cielos. Y es muy diferente. Es muy diferente porque un avaro es aquel que ama al dinero. Y el amor al dinero no le deja amar a Dios. Por eso es que no puede entrar en el reino de los cielos. Pero sin embargo hay muchos ricos que son cristianos, que son creyentes y que están en el reino de los cielos, como precisamente por ejemplo Abraham. Recuerda que Abraham dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 13 versículo 2 que Abraham era el hombre más rico del mundo y se fue al cielo. Está en el cielo con Dios. ¿Y quién lo hizo rico? Dios. Dios enriquece y el diablo empobrece. Te tiene que quedar claro eso. El diablo viene para matarte, para hurtarte toda tu riqueza y tu economía y para enfermarte, destruir tu cuerpo con enfermedades, destruir a tu familia. Pero Cristo vino para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Así es de que vamos a continuar con nuestra clase y estábamos aprendiendo qué es la verdad y vimos en este punto de qué es la verdad, vimos las escrituras como punto número 1, primera de Juan 5 del 11 al 13, después el punto número 2 fue Apocalipsis 3:20 y después el punto número 3 fue Juan 1:12, ¿qué es la verdad? Ahí nos quedamos en Juan 1:12 donde dice que todos aquellos que recibieron a Cristo como verdad en su vida. O sea, cuando recibimos a Cristo es que recibimos como verdad lo que dice la Biblia de Cristo en nuestra vida, así como recibimos nuestro nombre porque así nos pusieron y lo recibimos cuando aceptamos que así nos llamamos y por eso cuando nos preguntan cómo te llamas decimos nuestro nombre porque ya aceptamos que nos llamamos así. Así es que de esa manera como aceptas una verdad en tu vida, así se acepta a Cristo en tu vida cuando aceptas la verdad de Cristo en tu vida. Eso es aceptar a Cristo o recibir a Cristo en tu vida. Y dice aquí que todos los que le recibieron a Cristo, los que creen en su nombre de Cristo, Dios les dio la potestad, poder o investidura de ser hechos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque antes no lo eras. Antes eras nada más una creación carnal de tus padres. A eso se refería Cristo cuando dijo lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Y cuando naces del Espíritu? Cuando tú recibes a Cristo como tu Señor y tu Salvador, porque crees como verdad absoluta que Él vino a morir en la cruz para el perdón de todos tus pecados. Ahí es cuando lo recibes y ahí es cuando tú recibes también junto con Él la investidura, poder o potestad, como dice la Biblia, de ser hecho hijo de Dios. Ya eres un hijo de Dios. Y en ese momento Dios te engendra a ti en tu propio cuerpo espiritualmente como engendró a Jesucristo en el vientre de María. No hay diferencia. No hay diferencia. Quizá puedas decir, oye, pero yo no sentí nada. Bueno, en el espíritu no se siente nada. En el espíritu solamente se sabe. En el espíritu solamente se sabe por lo que se cree, pero no se siente. Siente el cuerpo, siente el alma, pero no el espíritu. Así es que como el nacimiento es espiritual, no se siente, solamente se sabe. ¿Y por qué se sabe? Porque eso dice Dios. Y si Dios lo dice, yo lo creo, porque Dios es la verdad. Y todo lo que dice Dios es verdad, y todo lo que contradice a Dios es falso y es mentira. Esto es fácil de entenderlo. Vamos a continuar ahora en el punto número 4, que es Colosenses 1:14.
Vamos a ver qué dice Colosenses, el libro de Colosenses, que está después de Filipenses y antes que Tesalonicenses. ¿Qué dije? Colosenses, ¿qué? 1, 1:14. 1:14 dice así, Colosenses 1:14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención por su sangre y perdón de pecados. En quien tenemos. Está hablando de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Dice desde el verso 13, dice, refiriéndose a Dios, que el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora fíjense bien, aquí la palabra de Dios, que es la verdad, ¿ok? Y ya expliqué qué es la verdad. La verdad es lo que es verdad siempre. Real es una cosa, realidad es una cosa. Tu realidad es algo que puede cambiar. La verdad es algo que nunca cambia, porque si la verdad cambiara, ya no sería verdad, sería realidad. Entonces, la verdad, que es toda la palabra de Dios y es lo que nos dice Dios, dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas. No puede haber cristianos, esto es de lo más absurdo que he oído, cristianos que creen que todavía Satanás tiene poder sobre de ellos. Aquí dice claramente en el verso 13 que Dios Padre nos ha librado, dice, el cual nos ha librado, si tú lees desde el 12, dice, con gozo, dando gracias al Padre, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, ahora eres apto, eres capaz para participar de la herencia de los santos en luz. Tú eres un santo cuando recibes a Cristo como Señor y Salvador, eres un santo porque tus pecados te son perdonados. Y el perdón de Dios es lavatorio, no sé si se diga así en español, lavatorio, o sea que te lava completamente, o sea, haz de cuenta que te mete a la lavadora y sales completamente limpio, sin mugre, sin suciedad, sin mancha, que es lo mismo que decir sin pecado. Así es que tú sales completamente sin pecado, y alguien que está sin pecado porque fue lavado por la sangre de Cristo Jesús, porque creyó en la verdad de Cristo Jesús, es un santo, porque aquel que no tiene pecado es un santo. Y cuando dice aquí en la Biblia los santos, se refiere a nosotros, los que hemos creído en Jesucristo como Señor y Salvador. Ahí somos los santos. Yo soy San Paulino y no sé tú seas san quien o santa quien, pero somos santos. Tenemos que entender eso, que te quede claro. Y dice en luz, esto es otro tema que no me quiero meter ahorita, porque sí hay santos en tinieblas. ¿Cuáles son los santos en tinieblas? Los que son salvos, han sido perdonados, sus pecados van a ir al cielo cuando dejen esta vida, pero están en tinieblas porque siguen bajo falsas doctrinas y falsas creencias. Falsas creencias, y por esas falsas creencias no viven sanos, no viven prósperos, no viven bien, no viven libres de todo mal, porque no lo creen, y no lo creen muchas veces porque no lo saben y porque no se los dijeron, les han dicho. Entonces dice aquí, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, o sea, los santos que sí tienen el correcto conocimiento de la palabra de Dios y la hacen. Ojo con esto, los santos en luz son los que oyen y hacen la palabra de Dios, son los que oyen y entienden y practican la palabra de Dios, y por eso viven como Dios quiere que vivan, perfectamente bien. Si tú eres papá, si tú eres mamá, entiendes perfecto lo que te digo, porque tú como papá y como mamá, lo que más deseas es que tus hijos vivan bien. Y decía yo, si nosotros que somos malos, que porque somos pecadores, porque hemos pecado en alguna ocasión y por eso nos hicimos malos, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos, cuánto más, dice la palabra, dará Dios a los que le pidan.
¿cuánto más no dará Dios a los que le pidan? O sea, dará lo mejor a los que le pidamos. Entonces debemos de entender este concepto claramente, ¿sale? Entonces estamos dando gracias con gozo, o sea, eso es con alegría por tanta bondad, tanta gracia, tantas cosas buenas en nuestra vida, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Somos herederos de todo lo que Cristo heredó. Por eso es que somos coherederos con Cristo Jesús, porque todo lo que Cristo heredó, lo heredamos nosotros. Por eso Él dijo, ustedes harán las mismas cosas que yo y aún mayores. Por eso es que podemos ser prósperos, podemos ser sanos y podemos ser felices, coherederos de Cristo, santos en luz, y dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Dios ya te libró del poder de Satanás. Las tinieblas, Satanás, sus secuaces, principados, potestades de maldad, demonios, caricuches, como le quieras llamar, ya no tienen más poder sobre ti. Nunca, jamás te van a poder posesionar, jamás vas a estar poseído, ni tienen influencia sobre ti. Pueden intentar influir para que tú peques, te pueden ofrecer cosas muy padres para que caigas en la tentación, pero eso no quiere decir que tengan el poder de obligarte a caer. Si caes, es porque tú quisiste caer. Ninguna tentación, dice la Biblia, es más allá de lo que tú puedas soportar. O sea, es más grande de las fuerzas que tú tienes para decir no. Gracias, paso sin ver. Punto. Así, paso sin ver. ¿Ok? Entonces dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Recuerda eso. El diablo y todo su reino de tinieblas ya no tiene poder sobre ti. Ya está Dios Padre, Dios Hijo, tú, y después los ángeles, y después Satanás y todos sus secuaces. La mejor vista que tiene el diablo de ti es la suela de tus zapatos. Tienes que entender eso. Porque aquí lo dice, que Dios nos ha librado del poder de Satanás. El diablo ya no tiene poder. Dice, y además que nos trasladó al reino de su amado Hijo. Estamos en el reino de su amado Hijo, donde hay abundancia, donde hay amor, donde hay paz. Por eso Cristo dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. En su reino, estamos en su reino y ahí todo es maravilloso. ¿En quién tenemos redención? ¿Verdad? O sea, por Cristo Jesús fuimos redimidos, que quiere decir recuperados, que quiere decir desempeñados. Cuando tú vas y desempeñas algo que hayas llevado a la casa de empeño, lo estás redimiendo. ¿Qué quiere decir? Lo estás recuperando, pagando un precio más alto de lo que valía o de lo que te habían prestado. Eso es redención, eso es desempeñar. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos redimió porque pagó con un precio más alto. ¿Cuál fue el precio más alto? La vida de Jesucristo, que era el único santo sobre la tierra en ese momento. Y por su sangre, ¿verdad? Fuimos redimidos por su sangre y por eso tenemos el perdón de pecados. El perdón de pecados. Y esa es una verdad absoluta. Y eso es absolutamente cierto. Así es de que, regresando a la pregunta de este versículo, ¿qué sabe usted? Le preguntaría yo. ¿Qué sabe usted que ha recibido por sus pecados? ¿Qué ha recibido por sus pecados? Pues salvación, redención. Recibió redención. Recibió redención. Eso es lo que él dice Colosenses 1:14. ¿Qué sabe usted que ha recibido por sus pecados? Leímos, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre. Entonces, ¿qué recibimos de Cristo Jesús? Redención por su sangre. ¿De acuerdo? Número 5, Juan 6:37. Juan 6:37. Vamos a Juan 6. Juan 6:37 nos dice,
todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Repito, todo lo que el Padre, este es Jesucristo hablando. Jesucristo hablando, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. ¿Qué está diciendo Cristo Jesús? Que aquel que le busca en cualquier momento de su vida, Él lo recibe. Él no le echa fuera. Y eso lo hace Jesucristo porque esa es la voluntad del Padre. El Padre nos quiere redimir, que es recuperar, volver a tener. Así es de que, según esta escritura de Juan 6:37, ¿cómo sabe usted que Jesucristo le ha recibido a usted? Según Juan 6:37, ¿cómo sabe usted que Jesucristo le ha recibido a usted? Pues porque acabamos de leer que Él dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Está diciendo, el que a mí viene, lo recibo. No le echo fuera. De esa manera tú sabes que si tú viniste a Cristo, Él no te echó fuera, sino que te recibió en su reino, en su redención, en su perdón de pecados y en su reino donde Él provee abundancia. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice en Juan 10:10. Así es de que esto es lo que tienes que saber y establecer como verdad en tu vida. Como verdad. ¿Por qué? Porque esto lo dijo Dios y pasará la tierra, pasarán los cielos, pasarán todos los tiempos y su palabra nunca pasará. O sea, siempre permanece lo que Él ha dicho para nosotros. Siempre. Esto es importante que lo sepas para que nadie te mueva el tapete. ¿Ok? Si Dios lo dijo, es verdad. Tienes que aprender a entender eso. Si Dios lo dijo, es verdad. Yo así lo aprendí y me paré en esas verdades y eso fue lo que llevó mi vida de nada a lo que hoy es. Eso llevó mi vida a salvación, eso llevó mi vida al amor, eso llevó mi vida a la paz, eso llevó mi vida a la prosperidad, eso llevó mi vida a la sanidad, eso llevó mi vida a el ser bien, hacer bien, tener bien, estar bien y dar bien. De ahí está todo. Segunda a los Corintios 5:17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Así dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Por qué dice nueva criatura? Porque cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, tú estás en Cristo, ¿verdad? Cuando dice Cristo, el que a mí viene, no le echo fuera. Entonces, si tú vienes a Cristo y Él no te echa fuera, entonces ¿en dónde estás? En Cristo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué significa estar en Cristo? Pues que tú veniste a Cristo, Él no te echó fuera porque veniste a Cristo y Él dice que el que viene a Cristo no le echa fuera. Entonces, ¿en dónde estás? En Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es estar en su verdad. ¿Por qué estás en su verdad? Porque conoces su verdad y crees su verdad. Eso es estar en Cristo, estar en su verdad. El que a mí viene no le echó fuera, estás en Cristo. Te recibió porque no te echó fuera. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, o sea, toda tu vida pasada pasó. Eso significa dejó de ser, dejó de existir. Habla de todos tus pecados, los que te cometieron y los que tú cometiste. Porque también tú traías no solamente todos los pecados que cometiste, sino también los pecados que cometieron contigo.
A lo mejor te robaron, te mintieron, te violaron, te cometieron pecado contigo, fuiste víctima de pecado. Esto es importantísimo que lo entiendas. No nada más pasaron las cosas viejas que tú hiciste, sino también pasaron las cosas viejas, o sea, dejaron de ser las cosas viejas que te hicieron. ¿Qué te hicieron? Esto es importante. Entiéndelo porque quiere decir que cualquier pecado que hayan cometido contigo dejó de ser. Lo que quiere decir es que no tienes por qué seguir afectado o afectada por el pecado que hayan cometido contigo. Pasó, Dios lo borró, lo desintegró. Eso quiere decir pasó. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó. Y lo que pasó ya pasó. Quiere decir que ya pasó porque ya no es. Y lo que ya no es no tiene por qué seguirte afectando. Alabado sea Dios. Eso es el lavamiento de la sangre de Cristo Jesús. De la sangre de Cristo Jesús. Así es que yo te preguntaría ahora, si estamos en Cristo, ¿qué eres? Si estás en Cristo, ¿qué eres? Una nueva criatura, ¿verdad? También eres una nueva criatura porque naciste, apenas acabas de nacer cuando tú recibiste a Cristo como Señor y Salvador, o sea, veniste a Él y Él no te echó fuera y te recibió como su hermano. Y tú naciste de nuevo, ¿verdad? De modo que a todos los que le recibieron, los que creyeron en Él, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿verdad? Verso 13 de Juan 1:13. En Juan 1:13 dice que fuiste engendrado por voluntad de Dios. Ya fuiste engendrado ahora por Dios. Dice, los cuales ya no son engendrados por voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Está diciendo, fuiste ahora engendrado por Dios. Eso es volver a nacer, ese es el nuevo nacimiento. Y eso es lo que te hace ser ahora hijo de Dios, que naces del Espíritu de Dios. Entonces, al nacer del Espíritu de Dios, eres engendrado por Dios, y eso dice Juan 1:13, los cuales no son engendrados de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios, engendrado de Dios. Recuerda eso, engendrado de Dios. La Biblia también dice que somos simiente de Dios y una versión más antigua dice que somos semen de Dios. Así, literal, porque fuimos engendrados en nuestro propio cuerpo que ya nos dieron nuestros padres. Fuimos engendrados ese nuevo ser, esa nueva criatura, pero de Dios. Eres una nueva criatura. Repito la pregunta, si estás en Cristo Jesús, ¿qué eres ahora? Eres una nueva criatura. Una nueva criatura. Eso dice Corintios, segunda a los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, nueva criatura es. Eres un recién nacido, un recién engendrado, un recién engendrado nuevo, un recién engendrado nuevo, nueva criatura, una recién nueva criatura, porque apenas ha sido creado por Dios, y eso es lo que eres ahora, hijo de Dios, creado y creado por Dios. De hecho, también así lo dice Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, o sea, para servir a Dios. Eso significa. Sigo preguntando, ¿qué le sucede al viejo hombre? Según segunda de Corintios 5:17, ¿qué le sucede? ¿Qué le sucede al viejo hombre? Dice que todas las cosas viejas pasaron. O sea, el viejo hombre que eras o la vieja mujer que eras, y no hablo de que hayas tenido mucha edad, sino de que era el que vivía, ¿sí? Dice ahí que pasó, ya pasó, dejó de ser. Ahora tienes una nueva vida, con el mismo cuerpo, sí, ¿no?
Y a lo mejor hay que bajar los kilos que tenemos de más, pero tienes en ese nuevo cuerpo y en esa alma que es con la que piensas, sientes y decides, ahí está el libre albedrío, en ese nuevo cuerpo y con esa nueva alma, eres ahora un nuevo ser espiritual, un nuevo ser criado por Dios, engendrado por Dios, hijo o hija de Dios. Y el viejo hombre que eras, la vieja mujer que eras, con todos los pecados que había cometido y todos los pecados que le habían cometido, que le habían hecho, todo el daño que te habían hecho, dejó de existir. Dejó de existir. Eso significa la palabra cuando dice todas las cosas viejas pasaron y incluye tu vieja vida. Ahora tienes una nueva vida. En el momento que tú entregaste tu vida a Cristo, ahí volviste a nacer. Ese es tu nuevo nacimiento. Si me preguntas cuándo volví a nacer yo, no recuerdo bien, pero fue por abril, si mal no recuerdo, de 1973. Y fue impresionante, fue increíble. Esa vez no me fui caminando a mi casa de la escuela. Yo estaba en una escuela religiosa y ahí nos dieron plan de salvación y nos dijeron que quién quería entregarle su vida a Dios y yo levanté la mano y se hizo una oración. Fue una clase, era la clase de moral y fue impresionante la clase, me impactó mucho y habló del poder de la lengua y de cómo con la lengua podemos bendecir o maldecir. Y la maestra que dio la clase, que era una monja, pero cristiana desde luego, dijo, si tú quieres bendecir siempre, toda la vida, tienes que entregar tu vida a Dios, tienes que entregar tu vida a Cristo, para que en lugar de maldecir, siempre bendigas. Y así fue. Y la historia que nos había contado era una historia de una persona que acabó con otra a través de sus maldiciones, de hablar mal y hablarle mal a ella. Y pues obviamente ninguno quería hacer lo mismo, ¿no? Pero a partir de ahí sí recuerdo bien que empezó a cambiar mi vida en muchos sentidos y en muchas formas. Y ahí es cuando volví a nacer, ahí es cuando nací en Cristo Jesús. Y es importante que sepas cuando volviste a nacer en Cristo Jesús. Si no lo tienes a esa actitud como lo tengo yo, pero seguro tienes alguna referencia de mes y año. Y ese es tu segundo, nuevo y último celebración de tu cumpleaños. Así es que, ¿qué sucede al viejo hombre? Ese viejo hombre que cometió pecado y sufrió pecado, murió, pasó, dejó de ser, dejó de existir. ¿De acuerdo? ¿Cómo estoy seguro de que soy hijo de Dios? Romanos 8, 16. Vamos a ver qué dice Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8, 16. Dice así. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. De que somos hijos de Dios. Y si te fijas, espero que estés leyendo tu Biblia, ahí la tengas. Siempre tengan su Biblia los jueves y los domingos. Recuerden que tenemos los domingos a las 11 de la mañana también el mensaje del domingo, el mensaje dominical. Les recomiendo que no se pierdan el mensaje del próximo domingo. Dios me ha estado dando palabra para compartirles y creo que va a estar sensacional, va a estar maravilloso el mensaje. Van a crecer, Dios los va a empoderar con esta revelación como no tienen una idea. Más para estos tiempos, para que triunfemos siempre ante cualquier pandemia, ante cualquier circunstancia. Los hijos de Dios siempre
triunfan. Si no, ¿qué chiste tendría ser hijo de Dios? El problema es que cuando no saben, pues no creen. Cuando no saben, no lo viven. Cuando no lo saben, no lo pueden enseñar. Pero realmente ser hijo de Dios es lo mejor que te puede pasar en esta vida. Es lo mejor que te puede pasar en este mundo, porque es lo que te va a librar de todo el mal de este mundo, de esta vida, incluyendo pandemias y catástrofes y todo lo demás. Así es de que no se pierdan el próximo domingo a las 11 de la mañana. Y regresando al punto, tengan su Biblia y ahí en su Biblia dice el Espíritu mismo, y esta palabra Espíritu está con mayúscula. Siempre que veas la palabra Espíritu con mayúscula en la Biblia, se refiere al Espíritu Santo, se refiere al Espíritu de Dios, y está diciendo aquí el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios mismo da testimonio a nuestro espíritu, o sea, al nuevo espíritu que ahora tú eres y que nació de Cristo Jesús, nació, perdón, del Padre por Cristo Jesús, por creer en Cristo Jesús. El Espíritu Santo le revela a tu propio espíritu y le da testimonio de que eres un hijo de Dios. Y eso sí se puede sentir cuando entiendes esa verdad, porque sí se siente, se percibe que el Espíritu Santo tiene muchas funciones, es la persona de Dios que opera con nosotros o que tiene funciones de relación con nosotros. Y varias de esas funciones, eso lo enseñamos en el Instituto Bíblico. Inscríbanse, Plan Formación, Instituto Bíblico. Les vamos a poner la liga ahí por si se quieren inscribir y pueden estudiar por internet a la hora que quieran y cuando quieran y desde donde quieran. Pueden hacer el Instituto Bíblico, pero esto lo enseñamos ahí a profundidad en la materia del Espíritu Santo o neumatología, que es lo mismo. Y algo que hace el Espíritu Santo en nosotros es darnos la intuición. La intuición es una función del Espíritu Santo en nosotros. También la revelación, también la inspiración y también el discernimiento. Y con estas funciones el Espíritu, a través de la intuición, nos hace intuir a nuestro espíritu, o sea, a nosotros mismos, sí, sí soy hijo de Dios, claro que sí, soy hijo de Dios. ¿Por qué lo dijo? Porque sí creí en Jesucristo, porque sí creo en Jesucristo. Y el haber aceptado esa verdad obviamente te produce sentimientos, pero no son los sentimientos lo que te produce creer, sino que los sentimientos son el resultado, o las sensaciones o las emociones son el resultado de lo que crees. Ojo con esto. Entonces, cuando tú empiezas a creer en eso y el Espíritu Santo te da testimonio a ti mismo de que sí soy hijo de Dios, sí soy hija de Dios, y es una intuición que te sella. Y por eso la Biblia también dice que somos sellados con el sello del Espíritu Santo que da testimonio al reino espiritual, al mundo espiritual, de que somos hijos de Dios. Por eso es que Satanás puede venir a tentarte y te puede lanzar dardos de fuego, lo que puedes negar y puedes parar con el escudo de la fe, según Efesios capítulo 6. Pero no tiene poder sobre ti, te puede atacar, pero es como un perro que ladra, pero no muerde. ¿Por qué? Porque tú ya tienes un sello, que es el sello del Espíritu Santo, propiedad de Dios Padre Todopoderoso, el único Dios verdadero y eterno. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y dices tú, ahora soy hijo de Dios. Y sí soy hijo de Dios. Y eso dice la verdad eterna, la verdad eterna. Así es que, ¿cómo sabemos que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro propio espíritu de que somos hijos de Dios. Primera de Juan, vamos a Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7. ¿Cuántos están felices de estar recibiendo revelación de la palabra de Dios? No dejes de comentar ahí. Si tú estás recibiendo revelación, di gracias Dios por tu palabra. Dilo, escríbelo, que quede el testimonio de lo que tú estás recibiendo, porque eso es darle gloria a Dios, darle gloria a Dios.
apunta lo que no sabías y lo que ahora eres, comenta lo que quieras, todo eso es muy bueno. Si tienes dudas también ponlas ahí y procuraremos contestarlas a la brevedad, pero no dejes de darle la gloria a Dios de lo que estás entendiendo. Así es que nos fuimos a Primera de Juan, ¿qué? Había dicho. Primera de Juan 4:7. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Hay gente que cree que ama, pero realmente no ama. El que verdaderamente ama es el que ha nacido de Dios, porque Dios es amor y tú no puedes dar amor, que es lo mismo que dar a Dios, a alguien, si no lo conoces, si no lo has recibido. Y es la diferencia entre el verdadero amor o el querer. Y el querer, como decía la canción, el querer solo es dame, quiero, ¿verdad? Necesito. Y el amor es dar, bendecir, procurar, etcétera. Ahora, ¿cómo sabemos que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios? Según Primera de Juan 4:7, ¿cómo sabemos que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios? Porque tú empiezas a sentir ahora un amor especial, un amor diferente por Dios, ¿verdad? Empiezas a amar a Dios y es porque Él te amó primero, ¿verdad? ¿Cuándo te amó Dios? Cuando pensó en dar a Jesucristo para que tú fueras salvo. Cuando te pensó en su mente y en su corazón. Y dice aquí que, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Así es que, ¿cómo sabes de que eres hijo de Dios? Porque ahora puedes amar. Porque el amor es de Dios y porque Dios puso ese amor en ti. De hecho, la palabra también lo dice, que el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en tu corazón. Y por eso es que ahora tú puedes amar a los demás con el amor de Dios. Dice la palabra, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo me acuerdo que cuando empecé a conocer a Dios y amar a Dios y todo eso, me empecé a amar a mí mismo, empecé a amar a los demás y ese amor por mí mismo me alejó de vicios. Yo era alcohólico y también de momento le entraba a la droga y el amor en mí me hizo amarme y me hizo amar a los demás y por eso dejé eso. Por eso dejé de pecar también. Dejas de pecar. Quizás seguimos pecando y ¿cómo se dice? Sin intención, ¿no? Sin intención, sin querer, ¿no? Por descuido, por costumbre, mala costumbre, pero en realidad aquel que es nacido de Dios y empieza a vivir ese amor, empieza a dejar de pecar por amor propio, porque dice, yo sé que el pecado me hace daño, entonces ya no lo voy a hacer. Yo sé que el pecado me vuelve a manchar, ya no me voy a volver a manchar, etcétera, etcétera. Así es de que, así el que ama, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cómo sabemos que somos nacidos de Dios y que conocemos a Dios? Porque empezamos de verdad a amarnos a nosotros mismos y amar a los demás. Lo primero que viene es un amor por Dios. ¿Cuántos de ustedes que han nacido de nuevo, que han nacido en Cristo Jesús, que están en Cristo Jesús y son una nueva criatura, ahorita se están dando cuenta que en ese momento empezaron, primero que nada, a amar a Dios? ¿Por qué? Porque Él nos salvó. Amar a Cristo, ¿por qué? Porque Él nos salvó, ¿verdad?
Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Vamos a Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, ¿verdad? No quiere decir que siempre tienes que tener nada más lo que tienes, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios es mi ayudador, Dios es mi protector, Dios es mi proveedor. Así es que no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Ok? Costumbres sin avaricia. Sean vuestras costumbres sin avaricia que tenéis ahora. No quiere decir que es lo que solamente vas a tener o lo único que vas a tener. No. ¿Ok? Porque Dios dijo, no te voy a desamparar. No te voy a desamparar ni te voy a dejar, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y gloria a Dios por eso. Así es que, ¿qué es lo que Jesucristo jamás hará? ¿Qué es lo que Jesucristo jamás hará? Desde el momento que tú veniste a Él y Él no te echó fuera, porque Él es fiel, es noble, porque de hecho Él vino por ti. ¿Cómo crees que te iba a echar fuera si vino a dar su vida por ti? ¿Qué dice? Que no te va a dejar, que no te va a dejar nunca y no te va a desamparar nunca. Tan es así que no tienes por qué temer lo que te pueda hacer el hombre. De ninguna manera. Recibas las amenazas que recibas, no tengas miedo. No tengas miedo. Punto. Si alguien te pide la cartera, dásela, dijo el Señor. Si alguien te pide el abrigo, dáselo. Y no temas. Cuando lleguen y, no, que dame la cartera y el reloj y el teléfono, ¿cómo no? Aquí está, que Dios te bendiga y oro para que te vaya bien. Punto. Y no temas. Dáselos. Bendícelos. Dios te va a dar algo mejor. Dios te va a suplir. Nadie deja de ser porque le roben algo. Así es que no temas lo que te pueda hacer el hombre que, ay, que dame tu cartera, que el reloj, claro que sí, con mucho gusto. Y sabes qué, que Dios te bendiga, aquí está. ¿Mm? Tranquilo, no pasa nada. ¿Qué necesitas? A mí la última vez que me robaron, todavía le dije al amigo, oye, déjame la cartera, ¿no? Mi licencia, mis credenciales, todo eso, por favor. Me dijo, ¿cómo no? Y me la regresó. No temí, de hecho se puso más temeroso él por mi actitud y por lo que le dije. Y le dije, y voy a orar por ti para que no sigas haciendo esto porque sabes que no vas a acabar bien. Y me dice, ya no me diga porque me está haciendo sentir mal. ¿Qué es lo que Jesucristo jamás hará? Jamás te desamparará y jamás te dejará. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Acuérdate de esto. Si Dios lo dijo, es verdad. Y si es verdad, yo lo creo. Y si yo lo creo, también lo recibo. Acuérdate, si tú lo crees, lo vas a recibir. Si tú lo crees, lo vas a recibir. Así es de que ahora, con todo lo que hemos estudiado, ¿estás seguro de que eres hijo de Dios? Qué bueno, así es. Ya no puede venir Satanás
Ya no puede venir Satanás a decirte, ¿seguro que eres hijo de Dios? ¿En verdad crees que eres hijo de Dios? Ay, por favor, ¿cómo crees? Hijo de Dios nomás Cristo, hijo de Dios. No, hombre, con todo lo que has pecado y todo lo que has sufrido y todo lo que te hicieron, ¿tú crees que mereces ser hijo de Dios? Claro que no lo merecemos, nadie lo merece. Por eso es que se llama misericordia y gracia. Por misericordia no recibimos lo que merecemos y por gracia recibimos lo que no merecemos. Y recibimos perdón de pecados sin hacer nada. No tuvimos que derramar sangre para recibir perdón de pecados. Así es que cada vez que venga Satanás y te quiera culpar y te quiera decir que no eres hijo de Dios y todo, tú dile, Satanás, apártate de mí. Acuérdate cómo se le habla a Satanás. Apártate de mí. Así lo hizo Cristo, así lo hacemos nosotros, ¿verdad? Así lo hizo nuestro hermano mayor, así lo hacemos nosotros. Satanás, apártate de mí, porque yo me acerqué a Jesucristo, yo vine a Jesucristo y Él no me echó fuera, porque yo acepté a Jesucristo como verdad en mi vida, porque yo creo en su nombre como verdad en mi vida, porque yo creo en su salvación, porque yo acepté que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de todos mis pecados, los que hice y los que me hicieron, y porque yo creo lo que dice la palabra de Dios, que ya no fui engendrado de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino que fui engendrado de Dios. Así es que Satanás, en nombre de Cristo Jesús, en nombre de Cristo, en nombre de Jesucristo, te ordeno que te apartes de mí. Amén. Y mándalo muy lejos. Y si le quieres decir desgraciado, díselo. Eso le duele, porque es su verdad. Esa es su verdad. Y su verdad eterna. Perdió toda gracia. Así es de que el diablo ya no puede venir de ninguna manera. Cada vez que venga a hacerte dudar de la palabra de Dios, ¿cómo se defendió Cristo? Apártate de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué tienes que decirle? Lo mismo. Apártate de mí, Satanás, porque escrito está que yo soy hijo de Dios, porque yo vine a Cristo y no me echó fuera, porque yo recibí su verdad como verdad en mi vida, porque yo lo recibí como mi Señor y mi Salvador, porque yo fui engendrado de Dios, ya no nada más fui engendrado de mis padres, sino que ahora fui engendrado de Dios, porque eso dice la Biblia y tú lo sabes, así es que no me vengas a querer engañar con tus mentiras, Él es padre de mentira, con tus engaños, Él es el padre del engaño y te ordeno, Satanás, que te apartes de mí porque está escrito que yo soy hijo de Dios. Punto, se acabó. ¿En qué autoridad basa usted su seguridad? ¿En qué autoridad basas todo lo que le vas a decir a Satanás? Pues en la autoridad de la palabra de Dios. No en lo que dijo Paulino, no. En la autoridad de la palabra de Dios. Que es la autoridad de Dios. La palabra de Dios es la autoridad de Dios, manifestada por escrito. Así es que, ¿en qué autoridad basas tus verdades? En la verdad de la palabra de Dios. No tienes por qué volver a dudarlo, porque el diablo es muy, muy desgraciado y está buscando a quien devorar a través de la duda. Y siempre te va a venir a decir, ¿a poco sí es cierto? No es cierto, no hagas caso, no, Entonces, apártate de mí, Satanás, porque escrito está. Y cuando tú le dices escrito está, no es opcional. Él no puede decir, ay, no es cierto. No puede negar que escrito está. Y por eso, si tú lees Mateo 4 y Lucas 4, ahí vas a ver que Cristo le decía, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, y vas a ver que al final dice, y Satanás se apartó de él por un tiempo. Ojo con esto, Satanás se va a apartar de ti, pero por un tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Va a regresar, lo vuelves a correr. Satanás es un desgraciado de la mala vida. Entonces cada vez que venga, vuélvelo a correr en nombre de Jesucristo.
Él le gusta venir a sufrir las cachetadas que uno le da con la verdad de la palabra de Dios, es su problema, no tuyo. Entonces se va a apartar por un tiempo, cuando regrese le vuelves a decir, apártate de mí en nombre de Jesucristo porque escrito está. Y así de sencillo. Yo te recomendaría que en tu Biblia, y si no tienes una Biblia física, si solamente tienes la Biblia electrónica en tu celular, pues abras una nota ahí y pongas la fecha de tu nuevo nacimiento. Puedes poner mi nuevo nacimiento, o puedes poner cuando volví a nacer, o puedes poner cuando nací de Dios, y apunta la fecha. Si no te acuerdas de la fecha, no pasa nada, no quiere decir que por eso no, no haya sucedido. Y además, celebrar de que eres hijo de Dios, y eso lo puedes hacer todos los días, sin problema. Entonces, si tienes una Biblia textual, ¿no? Normal, el cuaderno, el libro, pues simple y sencillamente ahí, en el adverso, en alguna parte, apunta la fecha de tu nuevo nacimiento. Ahí en el dorso de la tapa o en alguna hoja, ahí guarda el registro permanente, apúntalo bien con pluma y todo, de la fecha, y si te acuerdas más o menos la hora, también pon más o menos la hora en que tú recibiste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, para que quede por escrito también, para que quede por escrito también. ¿Ok? Así cuando el enemigo venga a quererte hacer dudar, abre tu Biblia y dile, mira, con esta fecha, o en este mes, o en esta semana, como sea, yo volví a nacer. Y yo me convertí en hijo de Dios para siempre. Me convertí en hijo de Dios para siempre. Fui engendrado de Dios para siempre. Porque además, si tú llegas a morir antes de que venga Cristo, va a morir tu cuerpo, no tú. Va a morir tu cuerpo físico. ¿Qué es el traje que nos ponemos para cohabitar en esta tierra? Y cuando muera tu cuerpo físico, tu espíritu y tu alma van a seguir vivos, despiertos, conscientes. Tú te vas a dar cuenta que murió tu cuerpo. A lo mejor lo ves como muchos, ¿no? Que ven que dejan su cuerpo y se van con el Señor, se van al cielo y ven a sus seres queridos allá. Claro que sí, los que murieron creyendo allá están. Y tú vas a ver que eres tú, que como te llamas, y que tienes vida eterna, y que vas a estar cumpliendo años eternamente. Pero no años de cuando nació tu cuerpo físico, sino años de cuando naciste de Dios, de cuando fuiste engendrado por Dios. Qué maravilloso, qué maravilloso. Alabado sea el Señor. Así es de que, si tú estás en casa con tu familia, me gustaría dejarles una tarea, que se platiquen entre ustedes cuándo fue y cómo fue que vinieron a Cristo y le entregaron su vida. Compartan. Es bueno saberlo. Es bueno saber cómo fue que tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tu papá, tu mamá entregaron su vida a Cristo. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaron a Él? Esa es una excelente tarea para compartir de su nuevo nacimiento. Y si tú no has venido a Cristo, no has entregado tu vida a Cristo y tú quieres hoy nacer de nuevo, permíteme hacer la oración para que tú recibas a Cristo hoy como tu Señor y tu Salvador, entregues hoy tu vida a Dios, nazcas de Dios, hoy seas engendrado por Dios en el cuerpo que ya te dieron tus padres, vas a ser engendrado del Espíritu de Dios, que te va a dar un nuevo espíritu, donde Dios va a poner su Espíritu Santo
y donde ahora tendrás una verdadera y eterna comunión con Dios, y serás hijo de Dios, y tendrás perdón de pecados, de todos los que cometiste, y también de todos los que cometieron contigo. Dios va a perdonar los pecados que cometieron contigo, y de esa manera todos los pecados que hayan cometido contigo, que a lo mejor te hicieron sufrir, todo va a ser borrado y olvidado, porque todo eso malo va a pasar, va a quedar en el pasado. Y todo lo que queda en el pasado ya no es, ya pasó, ya no sigue siendo. Así es que si tú quieres hoy nacer de nuevo, nacer de Dios, yo te voy a pedir de favor que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. La palabra de Dios dice que si nosotros creemos con nuestro corazón que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que Jesucristo es el Redentor, que Jesucristo vino y murió en la cruz para el perdón de todos nuestros pecados. Si tú crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en la cruz para el perdón de tus pecados y lo confiesas con tu boca, entonces serás salvo. Ser salvo es nacer de nuevo. Por eso eres salvo, porque Dios te ha salvado. Una persona salva es aquella a la que Dios ha salvado del reino de las tinieblas y la ha trasladado al reino de Jesucristo. Así es de que esto es lo que tenemos que confesar con la boca, porque dice la Biblia que con el corazón se cree para recibir la justicia de Dios, pero con la boca se confiesa para recibir la salvación. Así es que cierra tus ojos y repite conmigo, si me permites guiarte en esta oración, en tu nuevo nacimiento. Padre mío, Padre nuestro, te doy gracias con todo mi corazón por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz como tu Cordero, para también quitar de mi vida y de mí todo pecado. Yo creo, Dios Todopoderoso, que Jesucristo vino a este mundo a morir en la cruz y a derramar su sangre para el perdón de todos mis pecados. Yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido y me arrepiento también de todos los pecados que me cometieron. Yo quiero tener una nueva vida en Cristo Jesús. Yo quiero nacer de tu Espíritu Santo, nacer de nuevo y convertirme en un hijo tuyo. Yo recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, porque así lo creo con todo mi corazón, y por eso hoy lo confieso como mi único Señor y mi único Salvador para vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, así lo declaro, así lo confieso. Amén. Amén y amén. Felicidades, felicidades a todos los que hoy entregaron su vida a Dios. Puedes estar seguro que su palabra se empezará a cumplir en tu vida. Y yo oro a Dios, en nombre de Cristo Jesús, que a partir de hoy empieces a ver milagros, señales y maravillas en tu vida, conforme a su reino y conforme a su palabra, porque escrito está. Dios te bendice, Dios los bendice y yo también. Nos vemos la próxima.